¿Qué tal? Entonces hasta esta altura de las charlas técnicas, pero técnicas no cortas, relacionadas con todo el proceso de producción, se puede decir que ya vamos lejos y que siempre nos hemos manejado como especie de dos escenarios, ¿no? Uno que es algo exploratorio que vamos arrancando y ya a estas alturas que estamos monitoreando diferida y la producción del campo que debería ser lo más cercano al potencial que está en el plan de explotación, es lo que llaman en el argot petrolero la PDPT, producción disponible con respecto al potencial, mantenerla lo más alta posible. Nosotros deberíamos estar, o la mayoría de los pozos deberían estar produciendo cerca del potencial. Y el potencial viene de un plan de explotación. Y a los estudiantes les digo que esos planes de explotación a veces se diseñan muy bonitos y todo, pero en las compañías la mayoría de las veces necesitan producción. Y entonces si el potencial es 800, volviendo a los números anteriores, y el pozo puede dar 1000, van a producir 1000, ¿ok? Eso es lo que normalmente ocurre en las compañías, ¿ok? Entonces, vamos entonces a tratar de hablar un poco de lo que se llama la parte de arriba, ¿no? Los sistemas de recolección de fluidos y cómo hacemos para llevar a especificación los productos crudo, gas y agua de una manera optimizada, pues, y de proyectos para hacer los proyectos rentables, ¿no? Cómo hacemos para que el proyecto sea lo más rentable posible manejando estas cosas, ¿no? Seguimos en la parte de explotación, estamos ahí todavía. Entonces, el sistema de producción arranca, ¿no? Desde que los fluidos salen del yacimiento y están en el pozo desde ahí. Desde que yo los levanto, paso por superficie y los distribuyo hacia los centros de procesamiento. Depende de la naturaleza del campo, los sistemas de recolección y procesamiento son distintos. Por ejemplo, en el lago de Maracaibo, la mayoría lo que ocurre normalmente es que los pozos producen, la producción va a una estación de flujo donde se le saca el gas del pozo, se separa el gas va a una planta de compresión. Ahí en la planta de compresión, bueno, se le sube la presión. El gas, parte de la capacidad de compresión, se utiliza para devolver gas a los pozos como sistema de levantamiento, que vuelve otra vez a la planta, y el gas de formación es vendido, es entregado a refinación o a inyección o a generación eléctrica, depende de lo que yo tenga, de la naturaleza del área, de lo que yo tenga en el área. Lo que sale de fluido en las estaciones de flujo que están, no se separa el agua del crudo. Y lo bifásico, que es agua y crudo, bombeado a un patio de tanques grande, donde ahí sí es la parte fuerte, es la parte de deshidratación. Ahí se le saca el agua se lleva a especificaciones necesarias para allá existir vertimiento, parte se vertía y la mayoría del agua era inyectada en los yacimientos. Eso es lo que ocurre normalmente allá en el lago de Maracaibo, que es un campo grande. En México es algo parecido, ¿no? Y en Trinidad y en Colombia lo que se ve es que se centraliza todo, el tratamiento y la deshidratación y todo está en un solo lugar. Claro, hay campos que no producen mucho gas, entonces el gas no es un problema, todo se bombea por troncales a los CPF, centros de procesamiento. Ahí se deshidrata, el agua es llevada a condiciones, el crudo es llevado a condiciones que están
en cuanto al corte de agua debe estar por alrededor de 0.5%, para bombearlo a los oleoductos centrales o llevarlo por carro tanque a los puertos de embarque, ¿no? Eso normalmente ocurre. Entonces, dependiendo de la naturaleza del campo, yo diseño las instalaciones para aprovechar y hacer el proyecto lo más económico posible, ¿okay? Entonces, algo que está escrito aquí, que es que los sistemas de levantamiento por bombeo, por supuesto, necesitan generación eléctrica. Es en países como Colombia, es un factor muy importante, ¿no? La parte de generación eléctrica, la electricidad tiene un costo importante y mientras más la ahorremos, mejor. Eso tiene que ver con los costos de producción, los costos de levantamiento y hay que, o sea, cuando estamos haciendo las evaluaciones económicas, afecta mucho, ¿no? el resultado. Y de hecho, cuando estuve en esta empresa, que en la parte de proyecto, ahí visualizamos varias alternativas para lo que llaman generación eléctrica con sistema fotovoltaico, biomasa. La biomasa, aprovechando que iba a haber un proyecto de generación de pasto elefante y es un cultivo que al calentarlo, al quemarlo, entonces la generación, las temperaturas que se generan son altas y nos permiten generar vapor y así mover turbinas y hacer proyectos de generaciones eléctricas. Entonces, eso lo digo porque cuando uno tiene proyectos o campos grandes así, tiene lo que llaman cómo bajar los precios y saber qué es lo que le afecta, como en este caso la electricidad, tratar de bajar los costos y, como le dije anteriormente, tratar de que el proyecto sea más rentable. En el centro de procesamiento, bueno, en el centro de procesamiento ya más o menos hablé de esto, está la separación del gas, la del agua, los tratamientos de ambos para llevar las especificaciones. En cuanto al agua, hay una decisión económica en cuanto a llevar el agua a niveles de claridad o de pulimiento muy altos para su disposición o para inyección en proyectos de mantenimiento de presión, porque he estado en campos donde la calidad del agua no había que llevarla a esos niveles, porque el nivel de inyectividad o de recepción de los yacimientos con permeabilidad tan alta era tal que yo podía dejar el agua con un poquito de impurezas y hacer limpiezas frecuentes a los pozos para recuperar su inyectividad. Esto lo digo porque en uno de los campos que yo estuve, yo nunca había visto tanto equipo junto. O sea, parecía una ciudad, o parece una ciudad. O sea, y todo está relacionado con llevar el agua a condiciones de inyección. Porque normalmente cuando se hacen estudios de compatibilidad de agua y qué tipo de agua debe inyectar, siempre da que tiene que ser agua la más pura posible. Entonces, la parte económica, esa que estoy hablando, que no dejarla tan pura y hacer cosas en los pozos, entonces eso no se toma en cuenta. Y lo que se crea son ciudades de tanques, ciudades de separadores, ciudades de todo, y de celdas de flotación, de lo que ustedes quieran. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Con respecto al agua, más que todo. Con respecto al gas, bueno, el gas no requiere al menos que sea, no requiere mucho tratamiento. Las estaciones de flujo en el lago, por ejemplo, hay scrubbers, los líquidos son removidos. Y no, bueno, en ese caso no había CO2, ¿no? Pero
En algunos campos donde hay CO2 hay que hacer plantas de endulzamiento que son costosas. Aunque el CO2 es bueno, es un elemento, es un producto que cuando uno hace inyección de gas a los yacimientos tiene la capacidad de remover mucho crudo de la roca y a veces está, ¿cómo se llama? Ya está preparado para hacer proyectos de eso. Eso se habló varias veces en esos campos que digo que existía gas con CO2, pero nunca se hizo, nunca se estudió, pero es buena idea. O sea, aquí está un gráfico donde vemos los sistemas de recolección desde el pozo. En este caso estamos hablando de un campo de Gaslet, donde lo que les dije antes, ¿no? Toda la producción de los pozos va a la succión del compresor. Parte del gas regresa a los pozos para levantamiento. Y es un ciclo, ¿no? Y ese gas no es gas producido, es gas reciclado a través de los pozos. Lo que quiere decir que el gas de formación yo tengo que entregarlo a terceros, tengo que venderlo, porque ese no es recirculado, ¿no? El gas de formación de los pozos pues, se vende para, o se inyecta o se genera con él, son las partes de lo que se hace con el gas. Y el crudo es separado, en este caso el crudo puede ser separado y enviado a los tanques de almacenamiento para su última preparación. Y ahí igualmente es vendido a los oleoductos centrales o quizás vía carro tanque, ¿no? En Colombia hay sistema de recolección o de oleoductos, Bicentenario y todos esos oleoductos importantes, bueno, por ahí se mete la producción. Y lo que no cabe, porque no había capacidad suficiente en ese sistema, es enviado vía carro tanque. Ok, entonces en este particular yo quisiera mencionar lo que significa la optimización de estos sistemas de recolección. Ustedes se acuerdan que los nodales de cada pozo nos permiten movernos. La capacidad de aporte del yacimiento lo podemos optimizar vía fracturamiento, vía estimulaciones, o sea, pero nos movemos en esa capacidad de aporte del yacimiento a través de la curva de transporte. Y entonces cuando nosotros montamos toda una red de recolección, montamos completamente toda la red, esos sistemas pueden ser optimizados en línea. Entonces cuando yo tengo, por decir algo, que se me cae una de las unidades de compresión y ya no tengo todo el gas para todos los pozos, entonces ese gas o esa capacidad remanente de compresión para yo mantener la mejor tasa de producción posible es distribuida a través de los pozos, moviéndome en esa curva de levantamiento del análisis nodal. Esos sistemas son ahorita automatizados y normalmente, o la onda que hay ahorita es que son hechas o automatizados a través de lo que llaman digital oil field. Nosotros cuando estuvimos trabajando ahí en un campo grandísimo donde se producía mucha agua, hicimos un sistema y automatizamos con la ayuda de optimizadores en línea, lo que significa obtener ante fallas o ante lo que sea de que interrupciones en el campo o solamente optimizando de acuerdo al comportamiento de los pozos la electricidad que quedaba disponible en un momento dado. Voy a cortar aquí y continúo con el segundo, ¿okay? Por la capacidad de manejo de mi sistema.